Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España. En Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Es miércoles 16 ya de octubre y el día viene mirando a tres frentes. 1. Mercados. Mucha cautela e índices pesados. Sobre la mesa, el euro que retrocede frente al dólar hasta niveles del pasado mes de julio. En lo que va de mes pierde casi un 3%. Su descenso refleja que los tipos de interés van a bajar en Europa hasta el 3,25% en la reunión de mañana jueves. Además tenemos el petróleo también a la baja después de que Israel comunicara a Estados Unidos que se va a ceñir a los objetivos militares en sus ataques a Irán, evitando infraestructuras e instalaciones energéticas. Hay que tener en cuenta que Irán no solo es uno de los principales países exportadores de crudo, sino que controla la orilla norte del Golfo Pérsico, la principal arteria marítima del tráfico de crudo por el que discurre 1 de cada 3 barriles que circulan por el mar. Además, la demanda a nivel global se está ralentizando, lo apunta la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Crudo, y también la Agencia Internacional de la Energía. Y parte de la culpa la tiene China, que en 2023 aportó el 70% del incremento de la demanda y este año apenas sumará 1 de cada 5 nuevos barriles. Tenemos euro, tenemos resultados empresariales, tenemos Banco Central Europeo y tenemos petróleo. Pero además, otro asunto muy importante, el Fondo Monetario Internacional, que alza la voz. Sí, la alza por el alto nivel de deuda a nivel mundial. Alerta de que va a superar los 100 billones de dólares, lo que supone el 93% del Producto Interior Bruto de todo el planeta. Cuanta más deuda, más débil es el crecimiento económico de un país, y en un entorno inflacionista y de tipos de interés todavía altos, aún en todo el mundo, la situación empeora y los números rojos no dejan crecer. Preocupa especialmente la deuda de Estados Unidos. Sí, está en máximos históricos y con una prórroga temporal del Congreso para elevar el techo de deuda que habrá que renegociar cuando se sepa quién es el próximo inquilino de la Casa Blanca. Ojo, que da menos de un mes y las plataformas de apuestas en Estados Unidos se decantan por un estrecho margen por una victoria de Donald Trump frente a Kamala Harris el mes que viene. En Europa, el Fondo Monetario Internacional insiste en que los ajustes fiscales, aprovechando el ciclo de bajadas de tipos de interés, deberían acometerse. Justo ayer el gobierno español presentaba a Bruselas su hoja de ruta para los próximos años. Prolongará la fiesta del gasto público con un alza promedio del 3%, es decir, 6.000 millones de euros al año hasta 2031, y todo lo fía al crecimiento del PIB y a una reforma fiscal, agárrese, basada en subidas de impuestos. Nos van a crujir, o mejor dicho, nos están crujiendo ya a todos. Y otro asunto, el tercero, la vivienda. ¡Ay, la vivienda! Con unos precios al alza, una oferta escasa y una demanda creciente, pues el cóctel está servido. El gobierno anunciaba ayer que el 2 de enero de 2025 pondrá en marcha un registro y una ventanilla única para controlar el mercado del alquiler de pisos turísticos, de pisos de temporada y también de habitaciones. Dice que quiere perseguir el fraude, dice que quiere proteger a quienes necesitan un alojamiento. ¿No sería más sensato, digo yo, cumplir con las promesas? ¿Usted se acuerda en 2023 cuando en la campaña electoral Sánchez prometió la construcción de 183.000 viviendas para alquiler limitado y de eso nada de nada? ¿No sería más sensato aumentar la oferta de vivienda pública?
En España, esa vivienda pública es solo el 2% del total, frente al 9,3% de la media europea. Urge, por lo tanto, no poner parches y sí un impulso real a este tipo de pisos para rebajar la presión en el precio de la vivienda. Es decir, menos demagogia y muchos más ladrillos. El Ejecutivo también ha renovado el bono para alquiler para los más jóvenes. La medida no es nueva, la renueva por tercera vez y son 200 euros mensuales, pero no llegan. Sí, porque hay jóvenes que llevan hasta 2 años esperando. La burocracia, las condiciones y sobre todo que no hay pisos a 600 euros en grandes ciudades, ni en Sevilla, ni en Madrid, ni en Barcelona. Pero usted a meterse en un portal de venta de pisos por internet y vea qué hay por menos de 600 euros para el alquiler. Nada, es todo un desierto. De todo ello nos vamos a ocupar hoy en la entrevista Capital de la vivienda. Sí, nos vamos a ocupar con una voz más que autorizada, con Xavier Vilajoana, que es presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España, de APCE España. Con él nos ocuparemos de este y de otros muchos más asuntos que ya están aquí, sobre la mesa y en titulares. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. El Gobierno presenta ante la Unión Europea un plan de ajuste para bajar la deuda al 90,6% del PIB en 2031. Desde el 107,4% actual, el Ejecutivo se marca 7 años para cumplir este objetivo, junto con el de bajar el déficit al 0,8% del PIB, gracias a una serie de reformas e inversiones. Carlos Cuerpo, ministro de Economía. El esfuerzo para ir corrigiendo el déficit y mantener ese elemento de sostenibilidad de nuestra deuda y que esta sostenibilidad sea compatible con un crecimiento robusto, se traduce en una senda de crecimiento del gasto. Esta senda de crecimiento de gasto, en promedio, durante los 7 años que tendrá lugar, durante los cuales tendrá lugar este esfuerzo, es un crecimiento del 3%. Un crecimiento del 3% que, si nos centramos en el periodo del plan, es decir, del 25 al 28, es un crecimiento promedio del 3,4%. Entre estas reformas figuran temas de total prioridad como vivienda, inmigración o clima de negocios, aunque Cuerpo no lo ha detallado, así como otras iniciativas de sostenibilidad presupuestaria como los ingresos derivados de la reforma de pensiones. BVA Research revisa el crecimiento del PIB español hasta el 2,9% este año. La entidad destaca que el consumo público y el desembolso de las familias está empujando la actividad económica. A la vez, hay un efecto combinado de ahorro en niveles récord, junto con un positivo comportamiento del gasto. Las familias españolas gastan como si la situación fuera de inestabilidad, cuando el crecimiento del PIB está en niveles récord. Pilar Alegría, portavoz del Ejecutivo. Un informe del BBVA que ha vuelto a elevar el crecimiento de nuestro país hasta el 2,9% para este año y además, mientras estas previsiones de crecimiento suben, en paralelo vemos que gracias a las medidas que está aplicando también este Gobierno, la inflación está bajando. De hecho, hoy se sitúa al 1,5%, que es la más baja en estos últimos 3 años, una bajada que, por otro lado, lo que permite es mejorar el poder adquisitivo de muchas familias en nuestro país. Christine Lagarde ofrece un discurso en la cena oficial organizada por el Banco de Eslovenia. Será esta noche y podremos ver alguna pista de la decisión de la entidad central sobre los tipos. Los mercados europeos pendientes de la reunión de mañana del Banco Central Europeo, en la que podríamos ver un recorte de 25 puntos básicos. Podrán seguir en directo la rueda de prensa en Radio Intereconomía desde las 2:30 de la tarde. Ayer conocimos el dato de IPC español, que se modera la inflación al 1,5% en septiembre. La subyacente también se modera hasta el 2,4%. Javier Puerto, Caser, Asesores Financieros. Y buena parte del motivo de esa caída de la tasa general es la disminución del precio del petróleo, que estaba rondando al momento de la lectura o al momento del cálculo los $70 del barril. Ahora, con todo el conflicto que está habiendo, con todas las tensiones geopolíticas, pues sí que hemos visto un aumento de cerca de un 10% en el precio del barril, que tenemos que seguir muy de cerca cómo va a seguir impactando en los datos. También por eso se reservan en el Banco Central Europeo pues ese derecho a bajar, por lo menos este año, en la reunión del jueves y otra más en diciembre, los tipos, porque no se acaban de creer que el IPC esté tan moderado como a lo mejor sí que demuestran las cifras. Hoy se conoce en España el indicador de confianza empresarial, en Europa el IPC de Italia y en Reino Unido también ese dato de inflación. Y en Estados Unidos, solicitudes semanales de hipotecas e índice de precios de importación. Mirando las pantallas, tenemos ahora mismo ligeras subidas en las materias primas. West Texas 0,3% arriba, $70,82 el barril.
El de Brent 74,45, también subiendo un 0,3%. También tenemos en positivo al metal dorado, $2.682 la onza. En cuanto a mercados ahora mismo en preapertura, tenemos pocos movimientos en Estados Unidos, subida del Russell 2000 de un 0,2%, es la que más está ganando. En Europa pocos movimientos, excepto la bolsa italiana, que se deja un 0,8%, la suiza baja un 0,6%, el IBEX 35 en preapertura, ganando casi medio punto porcentual. En cuanto a mercados asiáticos, ahora mismo la mayor subida se la está llevando el Hansen de Hong Kong, 0,8% arriba. La bolsa de China también en positivo, un 0,4%, y la que está cayendo con fuerza, corrección de un 2%, es el Nikkei japonés. Crece la tensión entre las dos Coreas. Corea del Norte destruye carreteras que conectan su territorio con el sur y Seúl responde con disparos. El ejército surcoreano está realizando disparos al sur de la frontera con el norte en respuesta a las detonaciones empleadas por Pyongyang para destruir tramos de carreteras en su territorio que conectan ambos países. Corea del Norte acusa al sur de enviar drones cargados con propaganda a su territorio. La ONU acusa al gobierno de Venezuela de crímenes de lesa humanidad en las elecciones. Es un informe de 158 páginas que abarca el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2023 31 de agosto de 2024. La misión acusa a fuerzas de seguridad y grupos civiles armados progubernamentales de asesinatos, desapariciones forzadas, actos de tortura y violencia sexual y de género. Estados Unidos advierte a Israel de que se arriesga a violar sus leyes si no mejora la situación en Gaza. El gobierno estadounidense envió una carta a Israel en la que advierte que si no mejora la situación humanitaria en el país, en la franja de Gaza, incrementando la entrada de ayuda durante el próximo mes, podría violar las normas estadounidenses sobre asistencia militar extranjera y perder la que recibe Israel. La cantidad de ayuda entregada a Gaza ha caído más del 50% y la suministrada en septiembre fue la más baja de cualquier mes durante el año pasado. Hezbollah denuncia el uso de munición de racimo por parte de Israel pese a estar prohibida. Contra al menos 3 zonas ubicadas en el sur del Líbano, uno de los principales focos de la campaña de bombardeos masiva de Israel en el país. Las bombas de racimo están prohibidas en todo el mundo porque causan daños a civiles, tanto inmediatos como a largo plazo, dejando tras de sí restos sin explotar que actúan como minas terrestres durante años. Borrell dice que la Unión Europea está cerca de desbloquear 6.600 millones de euros de apoyo militar a Ucrania. A través de una nueva propuesta de fondo común voluntario que sortee el veto que hasta ahora mantiene Hungría. Borrell informa de que realizará una nueva visita a Kiev antes del final de su mandato y que espera que para entonces esté listo ese acuerdo que permita el desembolso de esos 6.600 millones de euros. Más asuntos que nos deja el día. La ministra de Vivienda comparecerá el próximo miércoles para rendir cuentas por su gestión. La Junta de Portavoces aprueba esta comparecencia en la que se pedirá a Isabel Rodríguez traer soluciones reales. Justamente ayer el Gobierno aprobó dividido el bono de alquiler joven y avanza el registro de pisos turísticos y de temporada. Isabel Rodríguez anunció un reglamento para los alquileres de temporada, turísticos y de habitación. Este reglamento que estamos impulsando lo que pone son las claves para incrementar la información disponible en torno a los alquileres de corta duración con un registro único en el que, sin el cual no se podrá llevar a cabo la comercialización en plataformas. Es decir, aquellas viviendas turísticas de temporada o comercialización de habitación que no cuenten con este registro, que no hayan pasado por este registro, no podrán comercializarse. Mientras tanto, otro dato que hemos conocido, la oferta en venta cae un 10% con los precios en niveles más altos que en el pico de la burbuja. Sobre la ayuda de 200 millones a los alquileres anunciada por el Gobierno, desde Sumar dicen que esta medida por sí sola no es positiva, que tendría que estar dentro de un paquete mayor. Su portavoz, Íñigo Errejón. Esa es una mala idea. Metida en un paquete que regula el mercado de la vivienda y que interviene en el mercado de la vivienda puede ayudar a los jóvenes. Deslavazada, sacada de ese paquete y en un mercado que están regulando los grandes propietarios y los grandes tenedores y los fondos de inversión, lo que puede conseguir es efectivamente un bizum de todos los españoles a quienes menos lo necesitan, que son a los grandes propietarios de vivienda. Elías Bendodo, vicesecretario de Coordinación del Partido Popular, avisa a su partido de que es posible que al Gobierno le salgan los presupuestos. Información que conocemos gracias a un error del equipo técnico del Senado que expuso unas palabras de Bendodo en una reunión privada ante miembros de su partido. El político no sabía que estaba siendo grabado. Se habla de moción de censura, bien, cuestión de confianza, no se dan los pasos, hay una moción de censura. Pero el PP se alinea con Bendodo, aunque esta es justamente la opinión contraria a la que defiende en público el partido.
Junts explica que no contempla una moción de censura contra Sánchez. Fuentes del partido han tenido que aclarar este punto después de que Laura Borràs, su presidenta, dejara esta puerta abierta en una entrevista. No descartamos absolutamente nada. Nuestros votos no pueden ser dados por hechos en ningún caso. Y creo que esto ahora ya está el Gobierno empezando a comprenderlo. Nosotros los vamos a hacer valer para que se cumplan los acuerdos que hemos firmado, sin descartar ningún otro escenario, concentrándonos en el cumplimiento de unos acuerdos para los que se comprometieron. Tras el revuelo, la propia Borràs tuvo que aclarar en Twitter que no pretendía amenazar al Gobierno central. El secretario general de su partido, Jordi Turull, también lo descartó. Una moció de censura al Partit Popular y Vox es una fantasía. Aunque desde Esquerra, Gabriel Rufián asegura que esto ocurrirá. Feijóo sea presidente con los votos de Junts. Todo este revuelo se ha visto motivado por los rumores de esa moción de censura y los partidos han tenido que posicionarse. Íñigo Errejón, portavoz de Sumar. Y el Partido Popular se estrella de bruces contra la realidad de que hay legislatura y hay gobierno para rato. AllianceBernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. El día estará marcado por la inestabilidad con lluvias que en ocasiones vendrán acompañadas de tormenta en gran parte del territorio. Estas precipitaciones serán menos intensas y más dispersas en el sureste de Canarias y la fachada oriental peninsular sin llegar a los litorales del sureste, Melilla ni Baleares. Por el contrario, se prevén más abundantes y posiblemente fuertes o persistentes la mitad oeste de la península, el Cantábrico, los Pirineos y el norte de Canarias. Las temperaturas máximas bajarán en el norte de la península y Baleares, mientras que subirán en el Ebro, el tercio oeste, Alborán y el oeste de Andalucía. En Canarias predominarán los descensos, salvo en Fuerteventura, donde se espera un aumento, y las mínimas bajarán en el noroeste peninsular, subirán en Canarias y se mantendrán sin grandes cambios en el resto del territorio. AllianceBernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Alquilar con seguridad suena imposible, pero con Arrenta es totalmente arrentable. Protege tu alquiler al mejor precio con Arrenta. Correduría especialista líder. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad. Compramos inmuebles para reformar y si está interesado, le facilitamos un préstamo hasta la venta de su vivienda o se la compramos en un plazo de 7 días. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. Otra vez en casa, sin nadie que me diga hola o que me pregunte por cómo ha ido el día o cómo estoy. Y en su lugar 4 paredes entre las que me siento atrapada. Alrededor de 3 millones de personas mayores en nuestro país sufren soledad. En la Fundación La Caixa trabajamos para acompañarlas y sensibilizar sobre esta realidad. Descúbrelo en escaperoomsoledad.org. En Endesa mejoramos el precio de la luz a 9 de cada 10 hogares. Toma una decisión formidable y cámbiate ya. Bajamos el precio de la luz y te lo mantenemos durante 3 años. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 800-700-700, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com. ¿Conoces Banco Big? Somos tu banco de inversión y ahorro. Pero no solo eso. Somos tu plataforma de brokeraje con todo tipo de productos. Acciones, bonos, ETFs, fondos, futuros y además contamos con una demo técnica con 100.000 euros ficticios para que puedas aplicar todos tus conocimientos sobre el trading. Banco Big. Nos mueven tus valores. Debes saber que toda inversión conlleva el riesgo de pérdida de capital. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Está pasando. Te lo estamos contando. Capital Intereconomía.
7:18, miramos a los mercados. Ángeles Lozano, buenos días. Muy buenos días a todos. A la baja, ¿no? Aunque pocos movimientos. Pocos movimientos. Futuro de DAX y de CAC 40 de París con un retroceso del 0,07%. Prácticamente no se mueve el futuro del FT100 de Londres y el del Eurostoxx 50 baja un 0,18. Paloma Raldos, buenos días. ¿Qué tal, Susana? Buenos días. Asia viene con signo mixto, mucha indefinición. Tenemos caída para el Nikkei de Tokio de casi 2 puntos porcentuales. En el Hansen, sin embargo, avances del 0,7, también subidas en Shanghái del 0,25 y en Seúl volvemos al rojo, recorte del 0,75. Muy bien. ¿Y en Estados Unidos también a la baja vienen los futuros? Vienen mixtos también, pero los movimientos son muy estrechos. Tenemos la caída en el futuro del Dow Jones del 0,03, en el caso del S&P 500 avances del 0,07 y el tono es más positivo en el Nasdaq, que está subiendo su futuro un 0,2. Suben las criptomonedas. Bitcoin a $67.004, rebota un 2%. Ethereum más tranquilo, $2.615. Ojo, porque al filo de las 8 de la mañana vamos a ver cuáles son las posiciones de Trump y de Harris frente a las criptomonedas. Pero lo primero es mirar a Asia. Y empezamos fijándonos en los bancos centrales, concretamente en el de Japón. Celebrará reunión a finales de este mes, 30 y 31 de octubre. Y tenemos hoy declaraciones de Seiji Adachi, miembro de la Junta Directiva del Banco Central. Dicen que ya están creadas las condiciones para que el Banco de Japón comience a normalizar la política monetaria y que el Banco Central debe subir los tipos en varias etapas y evitar cambios drásticos que puedan avivar los temores de un entorno de deflación. El Banco de Japón dice va a aumentar los tipos a un ritmo muy moderado, manteniendo un entorno financiero acomodaticio hasta que la inflación subyacente alcance de manera estable y sostenida esa cota de los 2 puntos porcentuales. Y hoy en el foco tenemos a dos sectores. Por un lado, los promotores inmobiliarios que están subiendo con fuerza ante las especulaciones de que el Gobierno y el Banco Central de China van a anunciar nuevas medidas para impulsar al sector. De hecho, el próximo jueves tenemos una rueda de prensa informativa del ministro de Vivienda del país. Con todo, estamos viendo subidas importantes, como decimos, para el sector inmobiliario, con Long for Properties avanzando un 9,20, China Overseas rebota un 5,3 y China Resources Land está subiendo 4 puntos porcentuales. Lo mejor se lo lleva el gigante China Banque con un rebote del 16%. Y el otro sector protagonista es el de los semiconductores, que está desplomándose, arrastrado por lo que hizo ayer en Europa ASML Holdings, recortando a la mitad sus previsiones de ingresos para el próximo año. Y en Japón vemos a la tecnología desplomarse, el Acertec cayendo un 13%, Tokyo Electron se deja un 9,11 y también tenemos caídas importantes para pesos pesados del selectivo, como la firma de belleza Shiseido, que cae un 7,2. Es lo que tenemos en Asia. Miramos a Europa. Para el día de hoy, ¿qué es lo que tienes, Ángeles? Vamos a conocer en España el índice de confianza empresarial correspondiente al cuarto trimestre. También se publican los datos finales de IPC de Italia y Reino Unido. Y esta noche habrá comparecencia en una cena de Christine Lagarde, pero el plato fuerte llega mañana con esa reunión del Banco Central Europeo. Por lo tanto, no se espera que vaya a adelantar nada. Y tenemos a Louis Vuitton, que va a cotizar los resultados que conocimos ayer al cierre, caída del 3% en sus ventas del tercer trimestre debido al aumento de precios y la incertidumbre económica de los compradores. Los ingresos fueron de 19.080 millones de euros. Escuchamos a Beatriz Catalán de Ibercaja Gestión hablando de las compañías del lujo. Las cifras todavía de demanda y sobre todo afectadas por China, a pesar de toda esta cantidad de estímulos que se está tratando de inyectar a su economía, las cifras de este último trimestre habrán sido débiles. Es cierto que si finalmente todos estos estímulos tienen efecto, bueno, pues deberían de notarse poquito a poco en todas aquellas compañías más expuestas a esa economía gigantesca como la asiática. También de forma muy relevante trataremos de ver con lupa cómo ha venido la demanda en Estados Unidos, ¿no? Que los últimos datos también fueron bastante más débiles.
En el día de ayer el IBEX 35 escapó en solitario de las ventas en Europa. Hoy partirá desde los 11.930 puntos. Efectivamente, se desmarcaba con un avance del 0,67% en lo que fue su octava subida de las últimas 9 jornadas. Sí que hubo valores que cayeron con fuerza. Es el caso de Repsol, presión bajista en la compañía por el descenso del precio del crudo. Los títulos perdieron un 2%, se alejan del umbral de los 12 euros, y también vimos retroceso en otras empresas ligadas a materias primas. ArcelorMittal se dejó un 2% y Acerinox un 0,27%, aunque lo peor fue para Solaria, que perdió un 3,5%, expuesta también a los precios energéticos. Por el contrario, la parte positiva de esa bajada del crudo la cotizaba IAG, que sumaba casi un 5%, está al filo de los 2,5 euros. Y las utilities igualmente despuntaban. Iberdrola subía un 1,7%, prácticamente lo mismo. Endesa, Redella y Naturgy avanzaban más de un 1%, y tuvimos un protagonista en el mercado continuo. Farmamar, sus acciones se disparaban un 32,7% en medio de la euforia desatada por los positivos resultados de su fármaco Zepzelca para el tratamiento del cáncer de pulmón. En Europa, el DAX cedía un 0,11%, Milán un 0,3%, Londres un 0,52%, y lo peor para París, que perdía un 1%, lastrado principalmente por el sector del lujo. Las petroleras cayeron con fuerza ayer en Europa. Vimos, por ejemplo, con rebaja de previsiones a Total Energies, y sus acciones se desplomaban casi un 5%. BP caía un 4%, Shell un 3%, Galp un 2,5% y Eni un 2,7%, aunque lo peor para ASML Holding se desplomaba un 15,5% tras presentar unos resultados que decepcionaron, pero sobre todo unas peores previsiones. Y la nota positiva la puso Ericsson, que batía previsiones, dijo que iba a haber una mayor estabilidad en sus mercados y subió casi un 11%. Dos valores más que pongo sobre la mesa. Uno es Iberdrola. El próximo 23 de octubre va a dar a conocer sus resultados correspondientes al tercer trimestre de este año. La cotización de la compañía ha alcanzado por primera vez en su historia los 14 euros por acción, y hasta 7 bancos de inversión ven el valor de sus títulos por encima de los 15 euros en los siguientes meses. E importante también Puig. La acción encadena 6 caídas consecutivas por primera vez desde que empezó a cotizar, y cede un 22,7% desde la salida a bolsa en mayo. Bien, el día calentito. Miramos a Estados Unidos. Ayer, martes rojo, penalizado por los fabricantes de chips y en plena oleada de resultados. Un día después de marcar sus máximos históricos, el Dow Jones y el S&P 500 dieron un pasito atrás. Un 0,75% bajaron. El Nasdaq retrocedió un 1%. El desplome de ASML, que también cotiza en Estados Unidos, ha arrastrado al sector en su conjunto, al de los semiconductores, y vimos caídas importantes para pesos pesados como Nvidia del 4,5% y AMD, que se dejó un 5,2%. Fue también una sesión de resultados empresariales del sector financiero. En el caso de Bank of America, ganó en el tercer trimestre 6.900 millones de dólares. Es un 12% menos que en el mismo periodo del 23, y lo hizo por los menores ingresos por intereses. No obstante, superaba estimaciones de mercado y subía al cierre medio punto porcentual. Goldman Sachs ha ganado 2.990 millones, es un 45% más en el tercer trimestre. Esto se traduce en un BPA, en un beneficio por acción de $8.40. Terminaba prácticamente sin movimiento en la sesión. Y en cuanto a los resultados de Citi, no han gustado tanto, y los títulos caían un 5% después de conseguir un beneficio neto de 3.200 millones de dólares entre junio y septiembre. Ricardo Tomás, asesor de multigestión de Basalto USA, valoraba las cuentas de la entidad. Espero una buena temporada de resultados, como así ha empezado a producirse con el sector financiero, que ha empezado a presentar resultados, y las cifras son muy buenas, y siempre es un indicador bastante importante de lo que puede hacer el resto de la economía, ¿no?, de empresas. Y por su parte, United Health caía un 8% después de que la aseguradora anunciara un beneficio neto entre enero y septiembre de 8.860 millones de dólares,
Es prácticamente la mitad de lo que ganó en el mismo periodo de 2023. Jornada en rojo, pero hubo dos valores que brillaron. Uno es Apple y el otro es Val Green Boots. Los títulos de la compañía de Cupertino lograban un nuevo hito en el mercado bursátil al alcanzar su precio más alto en la historia durante la sesión. El récord intradía ha sido de $237,49 y refleja la confianza de los inversores en su desempeño y las perspectivas de futuro. También la cadena de farmacias Walgreens subía un 12% tras presentar resultados de su cuarto trimestre fiscal que mejoran las previsiones del consenso. La sesión nos dejaba además declaraciones de la presidenta de la FED de San Francisco, Mary Daly, que asegura que hace falta un largo camino para que los recortes se detengan. Si se cumplen las previsiones, dice, ve 1 o 2 recortes de tipos más este año. En ese sentido, su colega Rafael Bostic de la FED de Atlanta dice que ve solo un recorte de tipos de 25 puntos básicos en lo que queda de año. Para el día de hoy, muy rapidito, ¿qué tienes? Pues tenemos índice de precios de producción y de precios de importación y resultados de Morgan Stanley, US Bancorp y United Airlines. La economía a tu alcance. Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es. Naturgy presenta al equipo ahorro en Misión Cocina. Modo eco del lavaplatos activado. Los tuppers calientes fuera de la nevera. ¡Ahora! ¡Queman! Cuidado, hombre. Es el equipo ahorro. Te ayuda a ahorrar, sea cual sea tu energética. Encuéntralo en las redes sociales de Naturgy. ¿Quieres un fondo que busque preservar tu patrimonio y hacerlo crecer en el tiempo? Finaxes Estrategia Dividendo se adapta a las circunstancias de mercado buscando una rentabilidad riesgo atractiva y está gestionado por un equipo con más de 20 años de experiencia. Más información en finaccesvalue.es y en el 91 737 4114. Fondo registrado en la CNMV 5564. La inversión está sujeta a riesgos. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Oye, ¿tu hermana no quería un jamón? Pues en la semana de los ofertones del Corte Inglés hay un jamón de cebo ibérico de 8 kilos, 50% raza ibérica, por solo 109 euros. Y muchas ofertas más. Además te llevas un 15% de regalo en productos frescos. Semana de los ofertones en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares. En tienda web y app. Atención profesionales del sector de la construcción, rehabilitación y la reforma. Llega a Rebuild Rehabilita, del 22 al 24 de octubre en Sevilla, la gran Feria Nacional de la Rehabilitación en España, donde descubrirás las últimas soluciones y materiales para la rehabilitación de edificios, la reforma de viviendas y la regeneración de barrios. Impulsa tus proyectos a una nueva dimensión. Participa en Rebuild Rehabilita y descubre las últimas innovaciones, soluciones en eficiencia energética y nuevos materiales. Regístrate ahora en rebuildrehabilita.com y nos vemos del 22 al 24 de octubre en Fibes, Sevilla. ¿Qué pasa si recibe una herencia y tiene deudas? Herencias entre hermanos, ¿cuándo es posible? ¿Qué impuestos se pagan? Cada lunes, a partir de las 10:30 de la mañana, consultorio de herencias en Capital Intereconomía. Deja tu mensaje en el 609 22 47 16. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía. Los fabricantes de coches piden a la Unión Europea un marco estable para asegurar el futuro. Varios de los principales fabricantes europeos han pedido un marco normativo estable con el que poder afrontar los problemas que conlleva la transición al vehículo eléctrico. El CEO de BMW, por ejemplo, advierte de que la prohibición
de coches de combustión de la Unión Europea no es realista y, mientras tanto, China acapara ya más del 50% de las importaciones de coches eléctricos en la Unión Europea. El gobierno en contra de la creación de centros para migrantes fuera de la Unión Europea. Ursula von der Leyen que ha propuesto a los líderes de la Unión explorar la idea de desarrollar centros de retorno de migrantes ilegales, ya que considera que se podrán extraer lecciones de la experiencia del acuerdo entre Italia y Albania. El Ejecutivo español se opone. Por otro lado, el Gobierno de Canarias estaría dispuesto a derivar la acogida de menores migrantes a terceros países en base a lo dispuesto por el artículo 35.2 de la Ley de Extranjería. La Organización Mundial de la Salud recauda 641.000 millones de euros para financiar su estrategia 2025-2029. Recaudación en un evento en Berlín, el principal celebrado hasta la fecha como parte de la primera ronda de inversiones. A esto se suman otros 275 millones de euros que ya habían sido comprometidos por la Unión Europea y la Unión Africana, con lo que la suma total asciende a 920.000 millones de euros, según la organización. Zelensky presentará su plan de la victoria a los líderes de la Unión Europea en la cumbre de mañana. Plan con el que quiere reforzar las posiciones de Kiev y obligar a Rusia a aceptar unas negociaciones de paz, dice, realistas y justas. Desde la Unión Europea, Borrell dice que están cerca de desbloquear unos 6.600 millones de euros de apoyo militar a Ucrania. Crece la tensión entre las dos Coreas. Corea del Norte destruye carreteras que conectan su territorio con el sur y Seúl responde con disparos. El ejército surcoreano ha realizado disparos al sur de la frontera con el norte en respuesta a las detonaciones empleadas por Pyongyang para destruir tramos de carreteras en su territorio que conectan ambos países. Corea del Norte acusa al sur de enviar drones cargados con propaganda a su territorio. Estados Unidos advierte a Israel de que se arriesga a violar sus leyes si no mejora la situación en Gaza. Envió una carta a Israel en la que advierte que si no mejora la situación humanitaria en Gaza incrementando la ayuda durante el próximo mes, podría violar las normas estadounidenses sobre asistencia militar extranjera y perder la que recibe Israel. La cantidad de ayuda entregada a Gaza ha caído más de un 50% y la suministrada en septiembre fue la más baja de cualquier mes durante el año pasado. Hezbollah denuncia el uso de munición de racimo por parte de Israel pese a estar prohibida. Contra al menos 3 zonas ubicadas en el sur del Líbano, dicen, uno de los principales focos de la campaña. Las bombas de racimo están prohibidas en todo el mundo porque causan daños a civiles tanto inmediatos como a largo plazo, dejando tras de sí restos sin explotar que actúan como minas terrestres durante años. La ministra de Vivienda comparecerá el próximo miércoles para rendir cuentas por su gestión. La Junta de Portavoces aprueba esta comparecencia en la que se pedirá a Isabel Rodríguez soluciones reales. Justamente ayer el Gobierno aprobó dividido el bono de alquiler joven y avanza el registro de pisos turísticos y de temporada. Isabel Rodríguez anunció un reglamento para los alquileres de temporada turísticos y de habitación. Este reglamento que estamos impulsando lo que pone son las claves para incrementar la información disponible en torno a los alquileres de corta duración, con un registro único en el que, sin el cual no se podrá llevar a cabo la comercialización en plataformas. Es decir, todas aquellas viviendas turísticas de temporada o comercialización de habitación que no cuenten con este registro, que no hayan pasado por este registro, no podrán comercializarse. Sobre la ayuda de 200 millones a los alquileres anunciada por el Gobierno, desde Sumar dicen que esta medida por sí sola no es positiva y que tendría que estar dentro de un paquete mayor. Su portavoz, Íñigo Errejón. Esa es una mala idea. Metida en un paquete que regula el mercado de la vivienda y que interviene en el mercado de la vivienda puede ayudar a los jóvenes. Deslavazada, sacada de ese paquete y en un mercado que están regulando los grandes propietarios y los grandes tenedores y los fondos de inversión, lo que puede conseguir es efectivamente un bizum de todos los españoles a quienes menos lo necesitan, que son a los grandes propietarios de vivienda. Elías Bento, vicesecretario de Coordinación del Partido Popular, avisa a su partido de que es muy posible que al Gobierno no le salgan los presupuestos. Información que conocemos gracias a un error del equipo técnico del Senado, que expuso unas palabras del político que no sabía que estaba siendo grabado. El Partido Popular se alinea con Bendodo, aunque esta es justamente la opinión contraria a la que defienden en público. Junts explica que no contempla una moción de censura contra Sánchez. Fuentes del partido han tenido que aclarar este punto después de que Laura Borràs, su presidenta, dejara esta puerta abierta en una entrevista. No descartamos absolutamente nada. Nuestros votos no pueden ser dados por hechos en ningún caso. Y creo que esto ahora ya está el Gobierno empezando a comprenderlo. Nosotros los vamos a hacer valer para que se cumplan los acuerdos que hemos firmado, sin descartar ningún otro escenario, concentrándonos en el cumplimiento de unos acuerdos
para los que se comprometieron. La propia Borràs tuvo que aclarar en Twitter que no pretendía amenazar al gobierno central. El secretario general de su partido, Jordi Turull, también lo descartó. Una moció de censura al Partit Popular y Vox es una fantasía. Aunque desde Esquerra, Gabriel Rufián asegura y da por hecho que esto ocurrirá. Feijóo sea presidente con los votos de Junts. Todo este revuelo se ha visto motivado por los rumores de una moción de censura. Los partidos han tenido que posicionarse. Íñigo Errejón, portavoz de Sumar. Y el Partido Popular se estrella de bruces contra la realidad de que hay legislatura y hay gobierno para rato. Elegí un sueño. Elegí el riesgo. Elegí el sufrimiento, la incertidumbre, el estrés. Las noches de insomnio. ¿Por qué iba a renunciar ahora al placer de elegir con qué bancos quiero trabajar? Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. La Dirección General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas de Chile ha adjudicado la concesión de la red aeroportuaria Norte, que incluye los aeropuertos de Atacama y Antofagasta, al consorcio liderado por SACIR Concesiones y Cointer. Esta concesión implica una inversión de aproximadamente 260 millones de euros para ampliar, mejorar y mantener ambas infraestructuras con el objetivo de mejorar el servicio y adaptarse al crecimiento previsto en el número de pasajeros, que actualmente asciende a unos 3 millones anuales. El contrato tiene una duración máxima de 26 años y con esta adjudicación SACIR ya gestiona 5 aeropuertos en Chile. El gerente general de SACIR Concesiones en Chile, Fernando Ruiz de la Torre, destacó la importancia de estos aeropuertos para las regiones de Antofagasta y Atacama y su relevancia para el sector minero del país. Añadió que SACIR aportará su experiencia en la operación de aeropuertos, como lo ha hecho ya con Chacayuta en Arica, el Loa en Calama y el Tepual en Puerto Montt. En 2024, Naturgy reunió a un equipo experto en energía. Su misión, ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. ¡Esa nevera está demasiado fría! Lavadora mejor en modo eco. Es el equipo ahorro. ¿Termostato regulado? ¡Listo! Encuéntralo en las redes sociales de Naturgy y empieza a ahorrar. Oye, ¿tu hermana no quería un jamón? Pues en la semana de los ofertones del Corte Inglés hay un jamón de cebo ibérico de 8 kilos, 50% raza ibérica, por solo 109 euros. Y muchas ofertas más. Además, te llevas un 15% de regalo en productos frescos. Semana de los ofertones en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares. En tienda web y app. Este jueves, en Radio Intereconomía, tienes una cita con el Banco Central Europeo, el discurso de Christine Lagarde y la reacción de los mercados a la decisión que adopte el organismo con los tipos de interés. Este jueves, desde las 2:30 de la tarde, especial BCE con Javier García Viviani y Gema González. Radio Intereconomía. El primer análisis de la mañana. Con Javier Santa Cruz, economista. Santa Cruz, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Susana? Buenos días. Muy bien. Oye, vamos lo primero. El Gobierno ayer presentaba ante Bruselas su hoja de ruta para los próximos ejercicios y suena que habrá más gasto y todo financiado con más impuestos. ¿Qué te parece ese mapa propuesto por el Gobierno a Bruselas? El mapa lo que propone es postergar la mayor parte del ajuste presupuestario real hacia el final de la teórica legislatura, es decir, hacia colocarse en entre el año 2027 y el año 2028. Además, es un plan que refleja con bastante dificultad uno de los temas que planteaba la Comisión Europea al retomar las reglas fiscales, que es que España no iba a ser sancionada por el momento, por el procedimiento de déficit excesivo, pero que estuviera muy vigilante porque debía hacer un esfuerzo que fuera verdaderamente homogéneo. Y aquí lo que estamos viendo es que, de nuevo, el esfuerzo, en vez de hacerse por la vía del gasto, se hace por la vía de los ingresos. ¿Y eso qué consecuencias va a tener para tu bolsillo y para el mío?
Pues la consecuencia es la subida precisamente de los impuestos. De hecho, una de las cuestiones que ha dejado entrever la revisión estadística que se hizo de las principales magnitudes económicas por parte del INE ha sido una reducción de la ratio de la mal llamada presión fiscal, porque en realidad no refleja cuántos impuestos en términos reales se pagan por unidad producida, pero sí que lo que hace es dejar un margen de 2 puntos y medio en términos de PIB, y eso es lo que se pretende volver otra vez a aplicar subidas tanto de los impuestos directos, que es la principal vía que ha elegido este gobierno a lo largo de los últimos años, pero también probablemente los impuestos indirectos, y por ejemplo pues de ahí está todo lo relativo a impuestos especiales y fiscalidad medioambiental. Y hay impuestos que se van a convertir en permanentes, como la tasa a la banca y la tasa a las energéticas. Ayer Carlos Cuerpo, el ministro de Economía, decía que ve margen para subir la presión fiscal porque es 4 puntos menor que la media de la Unión Europea. ¿Realmente hay margen sin deteriorar el empleo, la actividad, el crecimiento y el consumo? Es evidente que no, porque la presión fiscal, mal llamada presión fiscal, como decíamos antes, lo que está reflejando es una situación que siempre es así en términos estructurales, es decir, la economía española, por su estructura productiva, por el tipo de empresas y por el tipo de actividad, no puede tener la misma ratio de ingresos fiscales sobre PIB que Europa. De hecho, anteriormente a la revisión estadística estábamos muy cerca, porque una de las cosas que se ha hecho ha sido una subida encubierta de los impuestos vía no deflactación de las tarifas de los impuestos directos, como es el caso del impuesto de la renta, y por tanto pues ahora se ha creado la excusa para decir que hay que volver otra vez a subir los impuestos. Es decir, probablemente sea el gobierno que más impuestos ha subido, no ya de España, que eso ya lo sabemos, sino de toda la Unión Europea, es decir, y a lo largo de los muchos años que llevamos ya de construcción del mercado único. Ayer el Fondo Monetario Internacional alertaba del récord de deuda pública. ¿Qué consecuencias tiene que la deuda del planeta sea de 100 billones de dólares? Pues la consecuencia es precisamente los impuestos futuros. La deuda siempre es, como decía David Ricardo, el gasto público se puede financiar de dos formas, que es o bien mediante deuda, es decir, impuestos futuros, o bien mediante impuestos presentes. Todo lo que no sean impuestos ahora lo serán a medio y largo plazo, y por tanto la deuda representa esa futura subida de los impuestos, aunque pues pueda ser más o menos corregida por una mayor actividad económica. Dos cositas más. Entrevista en varios diarios de información económica al presidente de AICOC, a Ignacio González, es la Asociación de Comercio. Decía que es posible que haya deflación y que baje el precio de los alimentos. ¿Tú lo ves, la deflación? No, la deflación es un proceso bastante complejo ahora mismo. Es decir, que hayamos bajado la tasa de inflación, que quiere decir que los precios están subiendo menos de lo que lo subían hace 1, 2, 3 años, es evidente. Pero de ahí a que tengamos una caída generalizada de los precios de la economía, que es la deflación, evidentemente no. Y luego otra cosita, las grandes superficies avisan sobre la escasez de personal. El Corte Inglés y Carrefour dicen que hay riesgo de incumplir los planes estratégicos porque no consiguen empleados. ¿Cómo lo solucionamos, Santa Cruz? Bueno, aquí necesitas el fortalecimiento en primer lugar de todo lo que son estudios no universitarios, tanto sea en el grado medio como en el grado superior, la formación profesional que es clave, y que además no solo está la falta en este sector, sino por ejemplo en el del transporte, donde es ya alarmante, y evidentemente se necesita un cambio importante, por ejemplo, en el mercado en el que se mueven estos centros comerciales, para ofrecer condiciones probablemente más atractivas desde el punto de vista laboral. Entonces, la suma de esas dos cosas te puede permitir de verdad atraer talento. Muy bien, Javier Santa Cruz, economista. Gracias, buen día. Placer. Gracias. Chao. ¿Eres empresario o autónomo y te gustaría pagar menos impuestos? En Arwis te ayudamos a reducir tu factura fiscal de 2024. Si quieres saber cómo, visita arwis.es y contacta con nuestros asesores. Aprovecha esta oportunidad y tramita tu deducción antes de final de año. Arwis con W. Arwis.es. Un tren que se va.
Otro tren que se le escapa a tu empresa. No dejes escapar más trenes. Muévete y entra en la era de la información con Informa, líder en información empresarial. Tenemos datos actualizados de más de 550 millones de empresas en todo el mundo. Solicita tu informe gratis en Informa.es o en el 900-176-076. Naturgy presenta al equipo ahorro en Misión Solar. Vamos a instalar esas placas. Ahorraremos hasta un 70% en la factura. Arnés. Guardas. Placa. Crema solar. ¿Cómo? Bueno, hay que cuidarse. Es el equipo ahorro. Te ayuda a ahorrar, sea cual sea tu energética. Encuéntralo en las redes sociales de Naturgy. Buzz Motos. ¿Estás harto de que te suban la gasolina? Descubre las ventajas de las motos eléctricas con batería extraíble por tan solo 40 céntimos cada 100 kilómetros y con la libertad de moverte a donde quieras gracias a Buzz Motos. Infórmate en motoseléctricasbuzz.com o acércate a la calle Sor Ángela de la Cruz 31. Buzz Motos, la movilidad del mañana. Escucha cada jueves de 1 a 2 de la tarde en Radio Intereconomía Negocios de Carne y Hueso, el programa para emprendedores, startups y pymes líder en habla hispana, con Mariló Sánchez Fuentes. Capital Intereconomía con la educación financiera. Vamos con los periódicos y empiezo con Expansión. CaixaBank se alía con Apple, financiará los pagos aplazados realizados a través de la plataforma Apple Pay. BBVA reduce un 34% el value de la OPA de la oferta pública de adquisición de acciones sobre Banco Sabadell y CVC contrata a Société Générale para vender Vitalia. Vitalia es líder del mercado con 70 centros que emplean a 5.453 profesionales. También cuenta el dueño de Sidenor irrumpe en la compra de Talgo. Celnex invertirá 1.950 millones de euros en Europa y el petróleo cae un 4% tras el anuncio de Israel de una gran guerra limitada. Entrevista a la directora artística del San Francisco Ballet, Tamara Rojo. El público es el único autorizado para opinar. Diario 5 días. España solo podrá elevar el gasto un 3% anual hasta el año 2031 si no sube los impuestos. El Gobierno envía a Bruselas el plan de ajuste que exige las nuevas reglas europeas tras su paréntesis por la pandemia. Cuenta además el dueño de Sidenor analiza entrar en Talgo junto al Gobierno vasco. Seguros, activos diferidos y negocio exterior ponen a la banca en la diana fiscal. Hacienda está revisando el pago del gravamen extraordinario y cuestiona la base imponible. Y también cuenta este periódico que OHLA pacta con los bancos y bonistas ampliar capital en 150 millones de euros. Y termino con el diario El Economista. La red de hidrocarburos de Aldama, 12 empresas y sueldos de 1 millón. La trama que defraudó 182 millones y que compró un chalet a Ábalos contaba con un complejo entramado societario y multiplicó hasta por 7 los sueldos de los directivos. Cuenta también Telefónica reclama en Perú hasta 1.122 millones por daños fiscales eléctricos. Palladium logra 277 millones de euros de beneficio operativo. Y las plataformas como Idealista deberán controlar cada piso turístico. Se expondrán sanciones al no cumplir con la normativa. Vamos ahora con prensa nacional e internacional. Adelante. En la prensa nacional, El País destaca en su principal titular cómo Bruselas estudia crear centros de deportación fuera de la Unión Europea. Von der Leyen pregunta a los estados sobre una fórmula como la de Meloni en Italia. La mayoría de los países, destaca, apoya un endurecimiento de la expulsión de los inmigrantes, mientras el gobierno español rechaza de forma rotunda la propuesta de la Comisión. El otro asunto destacado en la portada de este diario habla de cómo España solo podrá subir el gasto público un 3% si no sube impuestos. En El Mundo nos cuentan que Ábalos se vio con el hermano de Delcy antes para abrir un canal a finales de 2019 en una terraza madrileña. Fue ese encuentro a petición del dirigente chavista. También dicen en clave económica que el Ejecutivo promete nuevos incrementos de impuestos a Bruselas antes de subir el gasto. Y en La Razón, fotografía en portada para el fallo del Premio Planeta. Habla de pleno femenino en este planeta. Paloma Sánchez Garnica y Beatriz Serrano han sido finalista y también ganadoras. La primera se alzó ganadora con Victoria, un thriller en tiempos de Guerra Fría, mientras la segunda, Beatriz Serrano, queda finalista con El fuego en la garganta. En ABC nos dicen que el PSOE valida con sus socios que los etarras no arrepentidos vayan en listas electorales. También
que la Unión Europea estudia centros de deportación de inmigrantes en el extranjero. En la prensa internacional comenzamos en Reino Unido, donde The Times habla en este principal titular de la muerte asistida. Un juez y 2 médicos tendrán que ponerse de acuerdo para que los pacientes terminales puedan recibir ayuda para terminar con su vida, según un proyecto de ley que se va a presentar hoy miércoles en el Parlamento británico. En Alemania miran a Google, dicen que la tecnológica ha formado una alianza para construir pequeños reactores nucleares, la última de una serie de iniciativas vinculadas a la energía nuclear. Y en Francia, Le Monde destaca como la primera parte de este proyecto de los presupuestos para el año que viene, relativa a los ingresos con el descontento en torno a los impuestos, hasta el aumento de impuestos, será examinado hoy a partir de este miércoles en el Comité de Finanzas. Y en Estados Unidos, el Wall Street Journal destaca cómo la brecha de género es una característica definitoria de la estancada carrera electoral entre Trump y Harris. La división entre votantes masculinos y femeninos trasciende, dicen, de las líneas raciales y económicas. En Radio Intereconomía, La Puntilla. Con Susana Rodríguez, que es profesora de macroeconomía, de criptoeconomía y blockchain en el IE Business School. Susana, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida. Hola, buenos días. Lo primero, criptomonedas, tiempo real y balance semanal, las veo arriba, ¿no? Estamos en verde, estamos hacia arriba, Susana. Estamos hablando de un volumen negociado en las últimas 24 horas de más de 107 billones. El total de crecimiento que ha tenido Bitcoin esta semana es de más de 7 puntos. Lo tienes ahora mismo superando los $67.000 en 67.224. Ethereum también crece 7 puntos y está en 2.620. Nos vamos a Solana, 7 puntos, 3, está en 154,41. Igualmente Dogecoin, la meme coin, es la que más ha subido en lo que va de semana y estamos hablando de 8,5 puntos con un valor de $0,11. Y luego ya nos vamos a Cardano, que se ha quedado en apenas 2,7% de crecimiento, lo tienes en 0,35. Quedan 20 días para las elecciones en Estados Unidos. ¿Cómo están las posturas? ¿Cómo están ambos candidatos, Trump y Harris, ante las criptomonedas? Pues mira, yo creo que están entrando en pista de despegue para ese día y han cambiado los dos, pues a lo largo de estos meses, 180 grados su posición. Fíjate que Donald Trump ha pasado de ser muy crítico a Bitcoin, que lo daba como una estafa, a ser un gran defensor cripto, ¿no? Ha llegado a lanzar colecciones propias de NFTs, que le ha ido bastante bien. Yo creo que Elon Musk le está asesorando por su lado, que hemos visto también que está bastante cercano a Trump. Y lo que sí ha hecho ya en los últimos meetings, en su agenda electoral, ha empezado a hablar de que él promete regular las criptomonedas y que quiere convertir a Estados Unidos en esa capital cripto del planeta. Incluso han llegado a prometer una reserva estratégica de Bitcoin, ¿no? Así que él ya está como cogiendo esa bandera. Ayer, como última hora, ha lanzado su propio token, el WLF, una plataforma DeFi. Y bueno, pues como ves, está cogiendo esa bandera y quiere de verdad poner a Estados Unidos en el lugar en el que creemos muchos que se merece, ¿no? ¿Y ella, Kamala Harris, cuál es su postura? Pues mira, muchísimo más suave, las mira de reojo, apenas creo que tenga mucho conocimiento, pero ya también ha cambiado 180 grados su postura y ha incorporado en su agenda hacer también un impulso a esa regulación muy centrada en ofrecer estas criptomonedas a aquellas comunidades que no tienen acceso a créditos bancarios tradicionales, y lo ha incorporado en una agenda de oportunidades para los hombres negros, ¿no? Con lo cual está buscando capitalizar el interés creciente de este grupo demográfico en las criptomonedas. ¿Y todo esto para el entorno cripto qué significa, Susana? Pues mira, es un impacto profundo en el futuro del mercado cripto. Llevamos años esperando que Estados Unidos de verdad entre en una regulación. Sabes que son los más innovadores y están sus emprendedores esperando a actuar en un entorno más regulado, ¿no? Con lo cual estamos, sea cual sea la postura ganadora, que de verdad empiecen como país dominante a establecer una regulación clara que impulse los activos digitales bajo una regulación y que de verdad libere el espíritu emprendedor, y yo creo que nos va a abrir la puerta a muchas innovaciones desde Estados Unidos. Bueno, pues está animadito el panorama cripto y veremos de aquí a las elecciones declaraciones y posturas, si hay algún cambio o algún adelanto. Susana Rodríguez desde el IE Business School, muchísimas gracias, cuídate. Y ya por el miércoles. Buen un abrazo. día. Adiós. Vamos.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. Sintonizan Radio Intereconomía. Capital Intereconomía les ofrece la información del tráfico. A esta hora conectamos con las pantallas del Ayuntamiento de Madrid para conocer el estado de las carreteras. Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.